Hola, buenas noches a todas, a todos. Mi nombre es Lea Sulmón y desde Educarred, el proyecto de Fundación Telefónica, Movistar y la Caixa Foundation, queremos agradecerles por participar en este quinto conversatorio de educación, más allá del aula. Es un espacio en el que buscamos formar un punto de encuentro entre especialistas educativos y la comunidad docente. Y estos son espacios de diálogo sobre temas de interés de la coyuntura actual. En este instante va a aparecer, así en su pantalla, una encuesta de opinión. Esta es la primera colaboración que les pedimos, ¿sí? Llenen esta encuesta porque luego vamos a conversar sobre los resultados de esta. Entonces, unos minutitos. ¿Cuál de los siguientes temas consideras que actualmente es el mayor desafío de la formación docente? Marca tu respuesta, la envías y después vamos a discutir. Marquen todos, así vamos a tener un montón de respuestas y vamos a saber cuáles son nuestros intereses. Muchas gracias por tu atención. Ok, entonces el día de hoy vamos a abordar el tema de la formación docente. ¿Qué nuevos retos tenemos y cómo afrontarlos? Y para este diálogo nos acompañan dos profesionales que tenemos el lujo de tenerlos hoy día conectados, así, abandonando el hogar, sus tareas, dedicándonos a este espacio. Yo me siento afortunada de tenerlos y voy a presentarlos. Voy a presentar primero a las damas. Andrea Portugal. Ella es cofundadora y gerente de Innova Teaching School. Es doctora en educación por el Institute of Education de University College of London. Espero pronunciarlo bien, Andrea. Tiene una maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad de Oxford y es bachiller en economía por la Universidad del Pacífico. Entre el 2011 y el 2013 ha sido directora ejecutiva del Programa Nacional CUNAMás del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y es una persona que está comprometida justamente con la formación inicial de los docentes. Y nuestro segundo invitado es mi querido Walter Velázquez Godoy, ¿sí? Profesor, colega de ciencias de la institución educativa Santiago Antunes de Mayolo en Colcabamba, Huancavelica. Hola Walter, ¿estamos? Sí, ¿no es cierto? Sí, estamos así teniendo este lujo, esta conexión entre tantos especialistas. Walter ha representado al Perú en el IFSS de México, en CIENCAP en Paraguay, en Mostratec en Brasil, es impulsor de las ciencias en el Perú por CONCITEC y ha recibido la medalla de mérito ciudadano por parte de la presidencia del Consejo de Ministros, por la PCM, entre muchas cosas más. También es consejero del Consejo Nacional de la Educación. Con ellos dos vamos a empezar este diálogo, este tema que nos convoca hoy día. ¿Qué nuevos retos tenemos y cómo enfrentarlos? Bueno, a los numerosos retos que ya teníamos antes de estos 6 meses de pandemia, como la calidad de la formación inicial, la formación continua, las condiciones salariales de los docentes, el reconocimiento social, la distribución de la oferta y la demanda, se suma hoy en día el sentido de urgencia con lo que todo esto tiene que ser atendido. Pero además estos tiempos nos desafían a exigir facilitadores del aprendizaje en un contexto de emergencia sanitaria, en un contexto global, cada vez más digital, ¿sí? Pero además de profesionales que no pierdan esta oportunidad de soñar, de diseñar, de implementar, ¿sí? Un sistema de calidad para el país en cada uno de los lugares donde interactúan. Tenemos muchos retos. Y quiero sumar a ese reto el reto de cuidarnos como docentes. Estos tiempos tan exigentes para todos requieren que desarrollemos un autocuidado, ¿sí? Para que podamos gozar de bienestar socioemocional y dar lo mejor de nosotros en estas circunstancias. ¿Y cómo afrontar estos retos? Esa es la gran pregunta que ellos van a responder. Pero bueno, tenemos algunas orientaciones, no estamos a ciegas. Tenemos, felizmente, que acaba de promulgarse nuestro proyecto educativo nacional al 2036, que nos alinea con un eje estratégico que es el número 2. El primero tiene que ver con las familias y el segundo tiene que ver con los docentes. Y este eje lo que dice es que necesitamos que las personas que ejercen la docencia en todo el sistema educativo se comprometan con los aprendizajes de sus estudiantes, que comprendan sus diferentes necesidades y el entorno familiar y social, cultural, ambiental,
que contribuyan de modo efectivo a desarrollar su potencial, desempeñándose con ética, integridad y profesionalmente desplegando toda su productividad en el liderazgo de la transformación social y construyendo vínculos afectivos positivos. Esa es nuestra meta, esa es nuestra visión, profesionales que contribuyan a formar ciudadanas y ciudadanas. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de los docentes? Voy a pedir ahí un apoyo de una imagen. No estamos hablando de un grupo homogéneo, estamos hablando de un grupo de profesionales, con el cual me incluyo, súper heterogéneo. Sí, estamos hablando de más o menos, voy a redondear las cifras, 700.000 personas profesionales que ejercen esta profesión en el país. ¿Sí? Y a los que estudian esto, que espero que cada día sean más, y que se animen porque esto es una de las mejores profesiones que existe, es un reto grandísimo, y es un grupo de profesionales que está distribuido entre la gestión pública, casi el 60%, y la privada, el 40%. Está distribuida la mayor cantidad en la educación básica regular. Es decir, que hoy día, en estos tiempos, ¿sí?, de emergencia sanitaria, están haciendo educación remota. Y de esos 518.000 docentes que están en educación básica, el 350.000 más o menos están en la básica pública y el resto en la privada. Pero también tenemos docentes en la básica alternativa, en la básica especial, en la técnico-productiva, en la educación superior. Hablamos de docentes en todos estos niveles, y esto es un reto enorme. Y para eso, Andrea y Walter nos van a ayudar a discutir estos temas. Andrea, cuéntame, o sea, este reto es gigante, pero hemos avanzado de una situación en la que estábamos, ahora han habido cambios de leyes, de legislación. Cuéntanos un poco, ¿qué cambios han habido? Gracias, Lea. Sí, es bien importante mencionar que veníamos de un sistema de formación docente bastante heterogéneo en el Perú, ¿no? Con más de 200 institutos pedagógicos entre públicos y privados, más las universidades, ¿no? Heterogénea en calidad, desigual, ¿no? Donde por un lado teníamos a las universidades dando una formación inicial con mucho énfasis en lo teórico, en lo académico, y con una práctica, digamos, tardía, que los acercaba a la realidad de la escuela tardíamente en su formación. Y por otro lado, una diversidad de institutos pedagógicos públicos y privados, donde más bien el énfasis era justamente la práctica, ¿no? El aprendizaje experiencial, pero la parte académica y teórica no tenía tanto peso y tanto rigor como en la universidad, ¿no? Entonces teníamos este sistema donde además las personas que iban a la universidad obtenían un grado de bachiller y un título de licenciado, y los que iban a los institutos un título de licenciado, pero no obtenían un bachiller, con lo cual no podían luego estudiar maestrías ni doctorados. Entonces su desarrollo profesional tenía un techo bastante bajo porque solo obtenían el título y luego no podían seguir profesionalizando. Un poco para cambiar esa realidad, ¿no?, y mejorar la calidad de la formación docente, es que en el 2016 el Ministerio saca esta ley la ley 13512 de Instituto y Escuelas de Educación Superior y de la carrera pública, para, de alguna manera, equiparar estos dos tipos de formación, ¿no? Y que los institutos, todos, pasen a licenciarse como escuelas de educación superior pedagógica, ¿no? Y que otorguen también el grado de bachiller y el título de licenciado, ¿no? Entonces, ese es un paso importante que se ha dado en el país, ¿no? Y en eso se ha venido trabajando en los últimos años. Recién el año pasado se ha empezado ya a implementar estos nuevos currículos y a licenciar a los institutos como escuelas de educación superior, ¿no? Otro tema también importante es que ha habido un cambio en el enfoque, ¿no? Veníamos de una formación docente centrada en los contenidos, un currículo centrado en los contenidos, ¿no? Atomizado, con muchos cursos, y que no permitía el desarrollo de competencias necesariamente de los docentes, lo cual ahora en el nuevo marco justamente lo que se busca es desarrollar esas competencias en los docentes, ¿no? Ya no es una lógica de contenidos, sino
de competencias, ¿no? Y bueno, por último, también un tema que tú has tocado al inicio, Lea, y es esta percepción generalizada que se tiene de la profesión docente y de la carrera de educación, ¿no? Que lamentablemente está muy poco valorada a nivel social, poco reconocida en términos salariales, y vista de hecho como una carrera fácil, ¿no? Poco exigente, poco valorada, lo que ha dificultado también a lo largo de los últimos años atraer a un talento diverso a la carrera de educación, ¿no? Entonces, todos esos son un poco los retos que enfrentamos y el contexto en el cual nos hemos venido manejando en los últimos años y que justamente se busca romper con esto, ¿no? Gracias, Andrea, por esta primera intervención. Nos vas a seguir dando luces sobre cuáles son las rutas de formación y profesionalización que tenemos los docentes, ¿no? Creo que una buena noticia que todos los participantes deberían escuchar es que ese techo que había y esta brecha de inequidad se está rompiendo y creando nuevas oportunidades, con instituciones que además están pasando por estos filtros de calidad que tanto estamos exigiendo en la educación superior y que no debemos renunciar a eso. Pero estos filtros están pensando, ¿no?, en un perfil de educador que responde a estos tiempos. ¿Cómo sientes que está alineándose ese perfil? Y voy a dar la palabra a Walter, vamos a ir pimponeando, porque acá nuestros participantes tienen la palabra, nuestros panelistas. Walter, ¿cómo sientes que este perfil de docente se está adaptando a las necesidades y sobre todo a las necesidades actuales? Gracias, Lea. Mira, coincido con varias cosas que has dicho y también con Andrea. En realidad, muchas personas equivocadamente miran como un perfil bastante sencillo el desarrollar la profesión docente. Y si lo encriptamos, como antecedente a lo que voy a concluir en esta parte, si encriptamos el concepto, inclusive se ha reducido tanto a que ser docente es tan solo tener un aula, prepararse para estar delante de una pizarra y carpetas, y se ha reducido a veces solo a eso. El perfil en realidad responde básicamente a muchas necesidades y sobre todo con la diversidad donde vivimos. Si nosotros vemos esta mirada a un docente facilitador, mentor, alineado con las tecnologías, como un perfil ideal, como un perfil perfectivo, creo que es un buen punto de partida y creo que también es algo que nosotros debemos desentrañar y mostrar un poquito más en esta, digamos, ante estas dificultades. Por ejemplo, si nosotros vemos el perfil facilitador, ¿no? Para que básicamente las clases tal vez sean más prácticas en momentos difíciles como en estos tiempos, o tal vez más participativas, también es un reto en este momento. El posicionamiento como mentoría, por ejemplo, para involucrar, ser guías, trabajar con la comunidad, con las familias, etcétera, también es otro componente, digamos, que todavía nos está costando en respuesta inclusive a esta coyuntura. Y qué no decir con la parte del alfabeto digital, ¿no? Del manejo de las tecnologías. También creo que es algo que todavía nos está faltando involucrarnos, pero está ahí para nosotros posicionar, para nosotros, digamos, alumbrar y además mirar siempre, ¿no? El que debe ser con el que puede ser. Y ahí talla mucho las condiciones también donde estamos, ¿no? Y eso creo que es un ejercicio muy importante de la parte de la docencia, porque como reitera Andrea y engloba y da énfasis también, o sea, no solamente es la transmisión del conocimiento, sino también este perfil de la capacidad de orientar y guiar por el camino correcto, ¿no? Que ya nos involucra, ya, como se ha mencionado, o sea, no perfilarse estar dentro de una caja con carpetas y pizarras, sino tal vez ir pensando en formas diferentes también, ¿no? En esta diversidad. Gracias, Walter. Walter, has dicho, me voy a permitir parafrasear algunas cosas que has dicho para que se nos fijen algunas ideas, ¿no? Este perfil no es sencillo.
¿sí? Ser docente es imaginario que la gente tiene, ay, tienes un aula en la pizarra, es un imaginario. La realidad es que el perfil del docente es mucho más compleja, como has dicho. Requiere ser un facilitador, más facilitador en este contexto. ¿Cómo haces para hacer participar a tus, ¿no? a todos los estudiantes en este contexto? Necesitas ser un mentor, ¿sí? Involucrar a la comunidad. Has dicho un aspecto clave que en estos momentos actuales tiene mucha relevancia. Has hablado de lo digital, ¿no? Que ha sido una gran resistencia a lo largo de estos últimos años y que ahora en este tiempo de pandemia se ha disparado y nadie se puede negar. Y has hablado también del ser y el deber ser, y esto ha cambiado. Y creo que es parte de lo que tú nos dices, o sea, tenemos que cambiar este paradigma, ¿no? De estar centrados en una transmisión a una construcción. Vengo en la tarde, justo estuve en un conversatorio sobre el tema de bienestar, y con esto te voy a dar la palabra, Andrea, y el director del instituto, el señor Yuri Cutipa, que es el director nacional de salud mental del país, nos hablaba que habían 2 factores protectores para asegurar la salud mental en estos tiempos. Uno, los factores personales, el autocuidado, y de eso también hablaba en este momento, o sea, cómo nos autocuidamos como docentes en esta coyuntura en que todos estamos así desbordados. Y el otro tiene que ver con el componente social y familiar, y decía que la educación tiene la gran ventaja de articular las acciones comunitarias que son las que nos van a ayudar a proteger en estos tiempos. Entonces, ¿cómo este nuevo perfil se articula más, ¿sí? No solamente con el aula, sino con la comunidad? Andrea, cuéntanos un poquito de este perfil, de este nuevo perfil, y qué elementos están articulando todas estas cosas que hoy en día necesitamos potenciar. Sí, recapitulando un poco lo que ha comentado Walter, ¿no? Creo que es interesante que como parte de esta reforma de la formación inicial docente, se ha tratado de plantear un perfil que justamente refleje la complejidad del rol del docente, ¿no? Únicamente el docente no debe de ser competente en el manejo de la didáctica, del conocimiento disciplinar, de cómo aprenden los niños, cómo desarrollan, para poder facilitar experiencias de aprendizaje que sean potentes, que sean significativas y motivadoras. Eso definitivamente es el corazón de la docencia y tiene que ser competente en el manejo de todos esos conocimientos y estrategias, ¿no? Pero realmente el ser un docente implica mucho más. Requiere un manejo no solo de los conocimientos, sino del ser y de las emociones y del cuerpo, ¿no? Entonces, este nuevo perfil de la formación inicial docente hace mucho énfasis, por ejemplo, en todo lo que es el desarrollo personal, todas las habilidades socioemocionales que requiere un docente, intrapersonales, para poder relacionarse con otros, llámese pares, estudiantes, directores, padres de familia, comunidad. Tienes que tener ahí unas habilidades interpersonales desarrolladas y también intrapersonales, que es decir, cuánto me conozco yo, por qué a veces un estudiante me puede caer antipático, lo puedo rechazar, a veces sin ser consciente, ¿qué hay detrás de eso, ¿no? De mi propia historia, de mi propia identidad, y cómo eso me afecta, y cómo reflexiono sobre eso, y lo verbalizo y lo hago explícito para poder abordarlo de una manera consciente y trabajarlo, ¿no? Porque finalmente los docentes son personas también, tienen sesgos, tienen estereotipos, tienen prejuicios, ¿no? Entonces, poder trabajar todo eso en tu formación, ¿no? Discutir sobre eso en una comunidad de aprendizaje que te acompaña a lo largo de 5 años es una diferencia importante frente a cómo tradicionalmente se ha pensado la enseñanza de la docencia, ¿no? Y también otro aspecto creo que hay que rescatar, que hace mucho énfasis el nuevo perfil y la nueva formación docente, es que el docente se vea como un investigador, ¿no? El docente tiene la capacidad para generar conocimiento nuevo, está en una práctica diaria donde está descubriendo, indagando, ensayando, experimentando, prototipando, ¿no? Aprendiendo todo el tiempo de otros docentes, de sus propios estudiantes, y por qué no el docente ser el principal investigador. Sobre la educación investigan sociólogos, economistas, filósofos, historiadores, pero los educadores, ¿qué tanto producen de conocimiento que les sirva a ellos para mejorar su práctica? Muy poco. El énfasis ahora en la formación es que el docente sea un investigador y que tenga las herramientas para poder investigar.
lo cual es genial porque así va a poder innovar y mejorar su práctica de manera cotidiana, diaria, ¿no? Siempre en una comunidad de aprendizaje. Y lo otro es el tema de la competencia digital. O sea, está claro que en este mundo y en esta coyuntura nos hemos dado cuenta que es indispensable que un docente no solo sepa aprender una computadora, proyectar un PowerPoint, ¿no? Armar un PPT, sino que pueda apalancar todos los recursos que nos ofrece la virtualidad. Tener docentes extranjeros, tener expertos invitados en nuestras clases que puedan hablar de ciencias, de historia, poder usar Google Maps para enseñar geografía, poder incrustar videos, tecnología, juegos, todo lo que te permite el entorno virtual si lo sabes manejar y aprovechar. Entonces, eso también es un elemento importante en la nueva formación docente y que, de hecho, tú nos has ayudado, Lea, a transversalizar eso en el programa de la escuela, porque eres una experta en ese tema, y es como en todos los cursos de didáctica a la comunicación, didáctica a la matemática, desarrollo del estudiante, puedes utilizar y desarrollar estas competencias digitales, ¿no? Así que creo que con eso estamos preparando a las futuras generaciones docentes para que realmente puedan abordar la complejidad de lo que implica ser un maestro, ¿no? Gracias, Andrea. Y claro, los que nos están escuchando dirán, ¿qué profesión tan compleja es esta? Sí, y es la profesión del futuro, porque lo que necesitamos y nunca va a dejar de necesitarse es acompañar a la formación de las personas, a lo largo y a lo ancho de la vida. Y hablabas, Andrea, entonces, de que este docente tenía ese corazón que tiene que ver con esa interacción de la que nos refería también Walter, en el aula, ¿no? De facilitador, de mentor, etcétera, pero que tenía que tener estas habilidades personales e interpersonales desarrolladas para hacer estos vínculos con la comunidad que son súper necesarios. Y hablabas también de la competencia digital y de la investigación y la innovación. Y creo que qué mejor ejemplo y trayectoria de un investigador e innovador que la tuya, Walter. Y cómo estás inculcando esto en tus alumnos. Cuéntanos un poquito cómo impulsarías esa competencia. Y también, te voy a poner otra pregunta acá de reto. ¿Cómo impulsarla en contextos en donde hay brechas tan fuertes como brechas digitales, que espero que no se conviertan en fracturas, que a veces hacen que esto no sea un sueño tan visible como el que tú sí lo tienes? Bien, en realidad, mira, coincido con lo que expresa Andrea y con la parte que reflexionas. Y es cierto, o sea, si nosotros nos podemos pensar y simplemente te sientas y dices, ¿para qué estoy educando? Presencial, a distancia, remota, o de repente cuando pase post pandemia o antes, ¿para qué he estado educando? Y creo que es un punto de reflexión clave, porque a veces educamos y cuando conversamos con diferentes colegas, unos por la nota, otros por el pago, otros por el horario y otros por las condiciones, o sea, podemos poner una lluvia y una tormenta de opiniones. Pero es importante en un momento serio preguntarse, ¿para qué educo? Y personalmente yo tengo un camino igual, como muchas personas, muchos profesionales. Creo que uno es para tratar de involucrar y tratar de buscar este camino de la felicidad en las personas, porque esté en el lugar que esté, si está en el campo rural, cerca al río, si está en el centro de una ciudad, lo importante es que con las condiciones, con las formas y con las vivencias que tiene, busque esa felicidad. Y la felicidad se encuentra no con el dinero ni con las cuestiones físicas, sino con el bienestar propio, con el sentirse bien personalmente y con el amar a lo hacer, o sea, con sentirse bien cuando uno hace algo. Nos hemos dado cuenta además que estamos formando en la escuela, en el colegio y en toda esta educación digamos, desde la primera infancia y todo este camino, para un futuro a veces incierto, para un futuro a veces que ni siquiera sabemos cómo va a funcionar, qué va a ser o qué profesiones van a sobrevivir de acá a 15, 20 o 30 años. Entonces, si solamente nos encerramos, como ha dicho Andrea, tal vez en conceptos, en cuestiones cerradas, nada articuladas, tal vez no involucra mucho ello. Creo que es clave el trabajo de la creatividad, que a veces nosotros confundimos con el pensamiento creativo. Porque si ahorita en esta pandemia
pandemia inclusive vemos y nos dicen, ¿quién va a dar solución al COVID? ¿O quién va a crear la vacuna para contrarrestar este problema mundial? Entonces, estamos hablando de un ente, de un cerebro humano creativo que va a crear, que va a utilizar conocimientos, competencias, capacidades, tiempos, diferencias. Y en realidad ese sujeto ha tenido que pasar por la escuela, por el colegio en algún momento, y eso también es importante ir rescatando. Creo que el currículum por competencias también, no solamente en el colegio, en las escuelas, sino también en la formación inicial, va a ser un buen ejemplo de desarrollar y mostrar, porque si nos formamos, entre comillas, teóricamente, por competencias y no vamos empalmando la acción también, va a ser algo de repente no tan acorde para lo que se está pensando en el futuro. Mi trabajo como experiencia personal involucro mucho a lo que viene a ser el pensamiento creativo y el potencial de la creatividad y la indagación como una articulación para poder aprender. Eh, Haciendo indagación, se puede aprender mucho, se puede articular las matemáticas, la ciencia, el arte, la música y muchas otras cosas. Y además, la creatividad le da el tinte de decir, oye, encuentras este problema, pero lo más importante es descubrir problemas y buscar soluciones. Y ahí ya no es tanto si tú estás dentro de un aula, fuera de un aula, porque cuando sigues ese camino te vas planteando situaciones, digamos, cortas o largas, y uno puede enfrentarse a buscar una solución. Entonces ese es un poco el mecanismo en el cual tomo, digamos, como enfoque, como línea para poder ir desarrollando este aspecto. Y ahí nomás le complementamos, por ejemplo, al aprendizaje oblicuo, o sea, la posibilidad de acceder a información en cualquier lugar o en cualquier momento, también es importante, ¿no? El trabajo en pares, el trabajo en equipo, las oportunidades justamente de manejar fuerzas, eso también es importantísimo, porque a veces hemos olvidado. O sea, emocionalmente es muy bueno constituirse, pero también es muy bueno y empezar a formarse y a pensar en el bien común, en el otro, porque a veces solamente pensamos a nuestras puertas y de ahí y ya lo que suceda afuera no es tanto de mi incumbencia. Ahora el mundo, esta coyuntura te está demostrando que cuidar al otro es cuidarte a ti mismo. O sea, ya no significa que tú te puedas tener hasta la medicina de casa, pero es importante involucrarse con el bien común y con todos los ejes transversales que uno pueda posicionar y trabajar justamente bajo esta línea pedagógica. Es tal vez el punto donde yo rescato y empalmando siempre el aprendizaje reflexivo, ¿no? Creo que lo reflexivo te lleva mucho a lo que viene a ser la solución de problemas, el pensamiento crítico y todo este manejo y bagaje importante digamos, del sabor pedagógico, ¿no? De esta situación donde planteamos y realmente se torna en el sentido ya de la esencia pedagógica. Porque si vamos definiendo, inclusive, ¿qué es pedagogía? Pedagogía, estudio, paidos, ¿no? De los paidos, de las personas que vamos a iniciar en este camino, de los niños, de los sujetos. Es el estudio del acompañamiento en el camino que va a trascender muchos de estos sujetos, ¿no? Gracias, Walter. Gracias por todo lo que nos cuentas. Y si bien yo creo que todos los que estamos acá en esta audiencia estamos conectados y conectados con las diferencias y comprendiendo las diferencias de conexión que existen, porque en esta realidad estamos interactuando, ¿sí? Y creo que cada una de las palabras que has dicho, Walter, nos ayudan a mirar que el docente no la tiene fácil. Ser docente no es fácil, porque implica tener valor para acercarse a esa misión, que es formar personas, y formar personas que inculquen este camino de la felicidad, formar ciudadanos, ciudadanas que no solo se preocupen por sí mismos, sino por los demás. Para hacer eso hay que tener valor. Y voy a aprovechar que tengo a Andrea y a Walter en las dos caras de esta esfera, ¿no? En la formación continua y en la formación inicial, para decirte, ¿cómo hacemos, Andrea, para inculcar ese valor, para hacer esa transformación? ¿Cuáles serían los retos del modelo pedagógico de formación inicial para tener a un docente que salga con ganas
no que salga, que ya esté con ganas y demuestre ganas de transformar el país y a los ciudadanos y ciudadanas de este país con amor. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, Andrea. Bueno, muchas cosas, pero creo que hay que empezar por lo primero, que es atraer al mejor talento peruano, ¿no? a la carrera de educación. Y eso es algo que lamentablemente como país y como instituciones formadoras no hemos logrado, ¿no? Ya sea porque la carrera de educación no es pues la que más réditos le dé a las universidades, a las instituciones, entonces no se invierte mucho en campañas de atracción, ¿no? De hecho, yo siempre leo orientación vocacional de Somos y nunca hay un especial de educación. Hay de todas las carreras, de las que incluso no existen, creo. Hay Pero uno. nunca veo un especial de educación que te hable y que te haga publireportajes, ¿no? ¿Por qué no se invierte en hacer atractiva la carrera? ¿Por qué no se posiciona a la carrera y a la profesión docente en el centro, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar por eso, y esto es un esfuerzo colectivo, ¿no? Más allá de la institución, de la sociedad, donde tiene que estar el ministerio, donde tiene que estar el sector privado, donde tienen que estar las instituciones formadoras, las organizaciones sin fines de lucro, en fin, todo por realmente apostar por una campaña que posicione la carrera de educación y la profesión docente como central en el desarrollo del país, de la sociedad, ¿no? O sea, realmente queremos cambiar al país, tenemos que cambiar la educación, ¿no? Si no transformamos nuestra educación, es bien difícil, ¿no? Y para eso necesitamos que los mejores vengan a la carrera y que no solo, ya atraer el talento ya es un gran logro, es un enorme logro, ¿no? Pero luego, ¿cómo lo formamos en esos 5 años? En otros países tienen 1 año para formar docentes, ¿no? Nosotros tenemos 5 años. Podemos hacerlo, podemos lograr que esta persona ya motivada, comprometida, que quiere trascender y dejar una huella, ¿no? En su profesión, que en esos 5 años termine de formarse como un docente competente, como un docente íntegro, una persona ética, ¿no? Creo que eso hay mucho énfasis en la formación docente también, de asegurarnos que sean personas éticas y que por tanto sean un modelo de persona en la formación de otros jóvenes, de otros ciudadanos, ¿no? Entonces, para eso la formación tiene que ser de muy buena calidad, y eso requiere una serie de condiciones, ¿no? Por un lado, si el modelo habla de que hay que integrar la práctica en la teoría, en la escuela pedagógica, tenemos que garantizar que esas prácticas que van a hacer los estudiantes en su formación sean de calidad. No basta con mandarlos a un colegio a observar a un docente. Hay que seleccionar bien esos centros de práctica, hay que seleccionar bien esos docentes que van a ser mentores y que van a acompañar a estos estudiantes. Entonces, lograr realmente que las instituciones formadoras construyan estas alianzas con las escuelas, las instituciones de educación básica, para asegurar que esta formación y esta práctica pedagógica sea de calidad, es un reto enorme. No es fácil, porque requiere mucha coordinación, mucha gestión, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, todavía yo siento que necesitamos, como Estado, como sociedad, poder aterrizar mejor estos conceptos, estas ideas, ¿no? Porque en esta reforma hay un currículo interesante, hay una visión del docente interesante, pero a la hora de implementar, ahí es donde lamentablemente en la ejecución nos demoramos mucho, ¿no? O sea, como digo, esta ley ha sido publicada en el 2016, y estamos al 2020, y son pocas las instituciones que se han licenciado como escuela, ¿no? Y que recién van a poder iniciar sus procesos de admisión. Entonces, ahí lamentablemente ya los temas de la burocracia y de la gestión pública tampoco ayudan mucho, ¿no? Para poder hacer realidad este nuevo modelo de formación, ¿no? Y bueno, el otro desafío enorme que tenemos es formadores, porque para que una institución pueda formar bien a los futuros educadores necesita tener buenos formadores, y lamentablemente hasta la ley no había una carrera pública del formador, había la carrera pública magisterial del docente de la base, pero en las escuelas, en los institutos pedagógicos, los formadores, los profesores, no tenían una carrera pública. Recién con la ley de 3512 se establece la carrera pública de los docentes, de los formadores, y con eso se mejoran sus condiciones, pero todavía también necesitamos atraer el mejor talento a las escuelas
pedagógicas para que formen a estos futuros docentes, ¿no? Y eso también es un trabajo que va a tomar tiempo. Mira, aprovechando que estás en ese tema, acabo de recibir preguntas del público, Andrea. Antes de pasar a Walter, quiero transmitir una pregunta, no tengo el nombre acá, pero que dice, ¿qué opciones tienen las personas que tienen una carrera técnica, no sé, contador, farmacia, etcétera, de otra rama, especialmente de las tecnologías, por ejemplo, un mecánico automotriz, un autotrónico, etcétera, pero que tienen experiencia docente, ¿no? Y que desean profesionalizarse en educación? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué opciones existen para ellos? ¿No? Esa gente que tiene un ramo de Sí, que especialización, tiene pero quiere vocación, dedicarse. claro, que Y tiene además, vocación vocación. docente. Sí, de hecho, otra de las cosas que no mencioné de esta ley de institutos, de escuelas, es que crea esta ruta para personas que son bachilleres de otras carreras o técnicos, que tienen un título técnico, ¿no? Como dices tú, obstetriz, enfermería, en fin, idiomas, para poder profesionalizarse como docentes a través de los programas que se llaman de profesionalización docente. Antes las universidades ofrecían la complementación pedagógica, que era para bachilleres que querían sacar su título de licenciado en un programa de complementación. Esto ya no se puede hacer en las universidades, pero las escuelas pedagógicas pueden ofrecer estos programas de profesionalización docente de un año, ¿no? Por ejemplo, para los que ya tienen un bachiller en otra carrera, historia, filosofía, matemáticas, en un año pueden sacar su bachiller de educación y su título de licenciado, y los que tienen una carrera técnica lo pueden hacer en 2 años. Y con eso sacan su grado de educación, su grado de bachiller, y su título de licenciado en educación, con lo cual ya pueden enseñar en la escuela, ¿no? Ok, gracias. Espero que hayan resuelto las preguntas de varios, porque ha cambiado la ley, ya han creado nuevas oportunidades para valorizar y profesionalizar esta actividad. Sí, la docencia es una actividad profesional. Y Walter, ya tú estás ejerciendo la docencia, inspirando a docentes. ¿Y cómo haríamos ya en el ejercicio profesional para fomentar de repente comunidades de aprendizaje en formación continua con las que podamos, por ejemplo, fortalecer las competencias docentes? Claudio Urquiza nos dice eso, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos fomentar esto? ¿Qué tienes para compartirnos de acuerdo a tu experiencia? Bueno, en realidad es muy importante, y solamente enfatizando a lo que decía Andrea un poquito, una idea que se ha pensado muchas veces en el Perú, que igual, o sea, la universidad, entre comillas, tiene una formación diferente a un pedagógico. Yo creo que no hay diferencias, no importa, digamos, tanto, o sea, no debe importar tanto en el Perú eso, mientras tanto se garantice la calidad. Es igual, esa misma calidad justamente van a hacer en la formación docente, y poco a poco se va, digamos, enarbolar en las personas que van en este trayecto, tanto en la parte teórico-práctica. Y también rescatar un poquito que justamente, digamos, no debe haber diferencias inclusive entre lo que uno ofrece como profesor eh, en el servicio educativo, tanto en una zona rural o en una zona ¿no? Más poblada. Creo que en realidad a eso vamos, a eso impulsamos. Escuché un poquito entrecortado, si podrías repetirme la pregunta, Lea, por favor. Sí, claro. Por favor. Justamente a esto que comentas, se suma la pregunta de Claudio Orquizo de cómo fomentar comunidades de aprendizaje en la que podamos ir fortaleciendo competencias docentes. Y voy a sumar una pregunta a otro segundo Teobaldo, que nos habla de las competencias digitales, porque tú tienes mucha experiencia en eso, no solamente en comunidades de aprendizaje, sino en fortalecer competencias digitales entre docentes, sobre todo entre docentes, acá me dice que exceden los 50 años. Por favor, estamos cerca. Podemos, tenemos plasticidad neuronal. Claro, creo que es muy importante. O sea, ya desde el sentido macro, la descentralización es muy importante. O sea, descentralizar y dar autonomía a las instituciones, en este caso, es muy importante para ir canalizando digamos, ciertos retos o desafíos. Creo que el trabajo en comunidad, como ecosistemas de aprendizaje, o el trabajo en redes, es también muy importante, porque a veces nos encapsulamos solo en una institución, pero sabemos que en la comunidad hay 10 con la realidad prácticamente similar,
y estamos abarcando y manejando solamente de a paso individual, y que también eso no es, estratégicamente no es tan bueno. Necesitamos pensar justamente en comunidades más amplias, en redes educativas, ya en ecosistemas más grandes, donde se pueda avanzar así en equipo. Por ejemplo, hay experiencias que tal vez no se practican mucho en nuestro país, pero en otras naciones sí, donde se empiezan a trabajar y a juntar en equipos, justamente en comunidades, a empezar a buscar soluciones que puedan, digamos, ser similares y plantear justamente diferentes alternativas. Creo que eso es clave, y además uno aprende del otro. Eso también es recontra interesante en las comunidades y en las redes educativas. Y creo que no hay edad para limitarse a aprender. O sea, el proyecto educativo nacional va con mucha discusión, mucha perspectiva. O sea, nos demuestra que el aprendizaje, claro, el cerebro es plástico, pero tiene toda una trayectoria. Cada uno con sus condiciones, cada uno con sus características, con sus formas. Nos orienta que el aprendizaje es a lo largo de la vida, porque se centra en las personas. Puedes aprender de un niño, pero también puedes aprender de un adulto mayor. Entonces, esas experiencias son tan importantes, tan, digamos, tan de esencia pedagógica, que el reto justamente pasar justamente al error como una estrategia de aprendizaje es muy bueno, porque a veces venimos tradicionalmente de condenar el error, condenar el no se puede, etiquetar a los estudiantes, en este caso a las personas, con notas, con calificaciones, que eso es parte certificadora y complementaria para analizar, evaluar y completar algo, pero no es lo central. A veces hemos ido un poquito distorsionando ello en este camino como comunidad de aprendizaje o como reto, hasta como docente en particular, donde a veces hemos digamos, implantado ello. Creo que otra situación es tan importante reconocer básicamente el flow, dice, o el elemento que nos habla inclusive el doctor Robinson o Mahatma Mihaly, que nos dice el elemento. O sea, la educación debe estar preparada para descubrir y observar eso. El elemento es descubrir algo que te gusta y a partir de eso plantearte el trabajo por proyectos, la pedagogía del reto, la pedagogía de los problemas, todo un camino, pero pasar allá no estar fragmentando las situaciones de materias, matemática por un lado, comunicación por otra, más al contrario, creo que es el momento de unificar. Y el mismo enfoque por competencias, pensando en el futuro, es integrar. O sea, si trabajamos como islas, tal vez no vamos a ir, digamos, tal vez por un camino tan indicado, pero la articulación juega un papel muy importante también en ese sentido. Y creo que a eso debemos conllevar, y yo creo que no hay edad para aprender, más bien para complementarnos. Eso es muy importante. Entonces, esa pedagogía justamente oblicua nos ayuda a entender ello, que podemos armar no solamente una red de personas, sino una red de aprendizajes. O sea, pasar, digamos, de la revisión más formal numérica, más bien a descubrir talentos, a evaluar. ¿Y quién tiene en este momento un cuaderno más de ideas? ¿Por qué no le agregamos un cuaderno de ideas donde cada uno puede escribir sus ideas en el momento que más le guste, por ejemplo, y a partir de eso plantear, no importa la edad, lo que importa es el camino que vas construyendo hacia algún objetivo trazado, hacia una meta trazada para conllevar? Todo eso nos involucra justamente trabajar en este proceso centrado en las personas y trabajar en equipo, que a veces en equipo se avanza más, sobre todo en la parte educativa, en la parte organizativa. Obviamente, todavía hay muchísimos retos. Por ejemplo, hay situaciones que se pueden aprender en comunidad y hay pequeñas situaciones que se necesitan aprender individualmente. Hay situaciones que nos van a demostrar mayor refuerzo, mayor, digamos, obstáculo en el camino, pero hay situaciones que nos van a demostrar también, digamos, una diversidad amplia. Y ahora que las tecnologías, enganchando a lo que preguntan, han venido para quedarse, definitivamente son un recurso, son un mecanismo, y hay que tomarla como una caja de herramientas. O sea, si queremos construir una mesa, una silla, necesitamos martillos, clavos y maderas. Las tecnologías son igual, son cajas de sorpresa enormes, y para mí, e inclusive, viene a ser la traducción de las materias más planas y operativas en este sentido.
porque cuando entramos, por ejemplo, a la matemática aplicada para algo, a la física aplicada para algo, ya nos involucra ir programando esos números, esas posiciones cualitativas, para ir de repente construyendo pequeños, pequeños proyectos, prototipos, por ejemplo, que son tan interesantes en estos tiempos digitales, ¿no? Aunque todavía estamos en la era digital, como muchos lo han dicho, con escuelas analógicas, pero necesitamos comprender y reforzar el concepto que las situaciones digitales nos van a ayudar. Y ahí viene lo que ha dicho también Andrea. El Estado tiene un papel importante, nos tiene que ayudar a los que estamos en la tierra, pintando tierra ahí, cerrando las brechas, digamos, de cuestiones digitales, de infraestructura, digamos, de implementación en las escuelas, en los colegios. Eso es una parte importante, porque siempre digo, no metafóricamente, desarmar un motor con destornillador estrella se nos va a hacer muy difícil. Pero si tenemos todas las herramientas, sí se puede hacer. Igual las escuelas necesitan también tener ese espacio, esas muchas herramientas físicas y digitales, y creo que van a ser pieza importante. Nadie nos garantiza que esta va a ser la única pandemia. Pienso que van a haber muchas más y hay que estar preparados. Gracias, Walter. Siempre me la pones difícil para poder sintetizar todos tus aportes y desde esta experiencia, ¿no? Una experiencia muy auténtica y muy comprometida, que es un poco lo que buscamos, ¿no? O sea, el docente, creo que una palabra que califica al docente es alguien comprometido con la formación, con la búsqueda de ese propósito, lo que decía Walter, del elemento, lo que dice Andrea, una persona que se conozca, que desarrolle sus habilidades intrapersonales e interpersonales, una persona, ¿sí? Y entonces, la formación continua, la forma de poder seguir aprendiendo y aprender unos de otros es colaborar. Y fíjate que es una de las competencias que están en los perfiles, ¿no es cierto, Andrea? Y es dentro del nuevo perfil de docente, algo que de repente no lo hemos hecho explícito, pero está saliendo acá en la conversación, necesitamos, ¿sí?, pasar de un paradigma de contenidos fragmentados, ¿sí?, a un currículo por competencias. Pero también necesitamos pasar de un docente que se dedica a su área a un docente que aprende a colaborar entre los docentes, con la comunidad, con los directivos, con los estudiantes. Es un cambio importante. Tengo algunas preguntas que decían algunos participantes, dicen, ¿y cómo hacemos para poder colaborar? Bueno, es un perfil que hay que desarrollar tempranamente pero también que las escuelas deben promover. Y tú lo decías, Walter, o sea, para desarrollar la colaboración no solamente hace falta las habilidades personales, interpersonales, hace falta que las escuelas promuevan eso. Y hace falta autonomía, no solamente de la persona, sino de la institución. Y acá me refiero, por ejemplo, voy a citar algunos ejes impulsores del proyecto educativo nacional que tienen que tener en cuenta para promover esta formación de calidad de los docentes, y en general todos los ejes del proyecto educativo. Primero, centrar la acción educativa desde las personas y sus experiencias educativas, ¿no?, en los lugares donde estén. Luego, la autonomía de las instituciones en el sistema educativo. Si no tenemos autonomía para poder hacer proyectos como los que nos estás contando, si se están formando, como dice Andrea, para integrar la teoría acá en proyectos, y en el colegio no lo pueden hacer porque tienen restricciones, entonces, ¿de qué estamos hablando? Necesitamos que las instituciones tengan autonomía para desarrollar esta propuesta de currículo, para que el docente pueda ser docente, ¿sí? Necesitamos fortalecer también el carácter público de la educación, lo que decía Walter, o sea, necesitamos ayuda estatal para generar condiciones de equidad para el desarrollo de estas habilidades digitales, el acceso a la información. La creatividad está por todos lados, pero necesitamos condiciones, necesitamos este piso, esta tierra que nos ayude a tener los mismos derechos de acceso a conectividad, por ejemplo. Necesitamos también incrementar este financiamiento y hacer un uso universal de las tecnologías digitales. Y de hecho, las tecnologías digitales es lo que nos une en estos conversatorios, y es una de las competencias transversales del currículo. Y es una de las, digamos, de los factores que está permitiendo la continuidad en toda su diversidad del sistema educativo. Entonces, para ir cerrando, ya estamos en la recta final de este diálogo sobre los nuevos retos y cómo afrontarlos.
les voy a dar un par de preguntas para Andrea y para Walter, que nos dicen somos 485 personas conectados. Y nos dice, mira, el Minedu te exige que se evalúe la capacidad de autonomía como eje transversal. También te exige eso de la competencia digital. Pero tenemos, los docentes no tienen a los estudiantes en el aula. ¿Qué estrategias podemos hacer para que se evalúe eso? Entonces hay cosas bien prácticas. Queremos saber cómo evaluamos estas cosas, cómo desde la formación inicial nos ayudamos a prepararnos para evaluar esas cosas y cómo en la realidad concreta en la que estamos podemos evaluar estas competencias transversales como la autonomía y la competencia digital. A ver, les voy a dar el reto de 2 minutos cada uno y después vamos con la encuesta final. Te doy la palabra, Andrea. Bueno, a ver, en realidad, ¿cómo podemos ayudar a los docentes, a ver si entendí bien, a evaluar en el contexto actual, en la virtualidad, en la distancia? Sí, y sobre todo este tema de autonomía, este tema de digital, que son competencias transversales, ¿no? ¿Cómo estamos, digamos, contemplando la formación de los docentes en estas competencias y cómo las podemos evaluar? Bueno, justamente lo que busca la formación inicial es que el docente también desarrolle estas competencias más de autoconocimiento, autogestión, autorregulación, que es algo que también se quiere trabajar mucho a nivel de los estudiantes en el currículo, ¿no? Entonces, eso por un lado se está abordando desde estos cursos de desarrollo personal y de manera transversal en los otros cursos. Y el tema del enfoque por competencias y la evaluación formativa también es un enfoque transversal a todo el currículo nuevo que se ha planteado, donde justamente lo que se busca es que la evaluación formativa sea una herramienta del docente para acompañar y retroalimentar al estudiante a lo largo de su experiencia educativa, ¿no? Entonces, esto se viene trabajando y yo creo que hay mucho énfasis ahora justamente en trabajar en un enfoque por competencias, ¿no? Entonces, esa es la apuesta desde el ministerio y es coherente con el nuevo modelo, digamos, de formación docente que ha sacado la ley, ¿no? Pero, digamos, en los entornos digitales es un reto realmente poder acompañar a los estudiantes, ¿no? Sobre todo porque no tienes necesariamente el espacio sincrónico para poder dar esa devolución en tiempo real o tener esa interacción, ¿no? Y muchos también tienen las limitaciones incluso de a veces no poder ni siquiera tener ningún tipo de interacción, ni asincrónica, ¿no? Entonces, a mí me gustaría escuchar más bien, Walter, cómo es que se está haciendo en las zonas rurales, en las zonas donde hay más limitaciones en términos de conectividad, poder asegurar ese acompañamiento al estudiante y esa retroalimentación tan necesaria para su aprendizaje, ¿no? Claro que sí. Mira, acá hay dos planos. Uno, y te voy a contar mi experiencia. Yo tengo ahorita 60 alumnos que tengo que atender. Exactamente 28 alumnos tienen algún celular de papá, mamá, vecino, tío, hermano, de alguien, no sé, donde todavía se les puede llamar, se les puede decir cómo estás, orientar en algo. Donde llega radio, donde llega internet. Un 65% más o menos no tienen nada. Y todavía es un reto enorme. Donde no llega radio, no llega internet, no llega comunicación, hasta inclusive problemas de energía eléctrica. Y todavía es un reto muchísimo más trabajar. Son dos panoramas y cada panorama tiene una esencia especial. Entonces, definitivamente, para trabajar creo que la parte de la autonomía, la educación justamente eso, ¿no? O sea, debe encargarse de llevar a los estudiantes a aprender por sí mismos, justamente, y no tanto limitarlos a que tal vez solamente repitan algo. O sea, tomando ese principio, hay algo que debemos empezar haciendo, o generalmente hago bajo mi experiencia, es empezar a ponerte en el lugar del otro, hacer un poquito más eso, porque la autonomía es tan interesante que
que justamente es la orientación para transformar a este niño, a este sujeto, a este estudiante, apoyarlo a que aprenda por sí solo. Y no lo vas a hacer etiquetándolo. O sea, si no quitamos estas etiquetas, digamos, tú hazlo por un 5 por 5 puntos, por 10, por 20 o por 18, o tú eres un A, tú eres un B, tú eres un C, si empezamos por ahí, matamos la autonomía. Creo que es muy importante rescatar el trabajo por proyectos, esta guía que nos dice, oye, respeta lo que quiere aprender. A veces nos hemos olvidado y también, digamos, es algo no favorable para la autonomía que debemos tener en cuenta. Curricularmente son 11 materias, son 11 áreas, entre comillas, que se trabajan bajo el currículo. Pero si estas áreas, cada uno se trabaja por islas, todavía es un problema. O sea, si un profesor no puede enseñar 11 bloques, 11 especialidades, porque un alumno tiene que aprender 11, y a la semana, y a la hora. Y nos hemos dado cuenta que también algo que hacemos contradictorio a la autonomía es que todo decidimos los profesores. El horario decidimos los profesores. En presencial, los uniformes. ¿Cuánto tiempo va a ser el recreo? ¿Qué tipo va a ser el color, el del cuaderno? Si va a ser cuadriculado, rayado, doble raya, triple raya, con raya o sin raya, lo decide el profesor. ¿Qué colores va a tener? O sea, prácticamente, si vemos, que hacemos cuestiones que no favorecen mucho la autonomía y que necesitamos también tener como, al menos como concepto para no hacer lo mismo. Y eso tenemos que ir también cambiando. Un alumno autónomo se va a lograr justamente fortaleciendo eso, su autoestima, fortaleciendo esa palabrita de creer en ti, fortaleciendo estas situaciones de decir, oye, aunque yo no estoy, aunque estemos en pandemia, te dejo un reto, te dejo una estrategia metodológica y tú puedes cumplirlo. Entonces, creo que es tan importante y el futuro está encajado al aprendizaje autónomo, porque nadie aprende lo que no quiere aprender. Y si alguien aprende por las notas, por las calificaciones o simplemente porque necesita un check, necesita una etiqueta, también va a ser algo, digamos, contradictorio para trabajar la autonomía o para evaluar inclusive la autonomía. La autonomía se puede evaluar de tres maneras básicamente. La no formal, la semiformal y la formal. La no formal, de manera espontánea, con una llamada, con una pregunta aleatoria de cómo está aprendiendo y de cómo le estás guiando como profesor. La semiformal se puede ir trabajando digamos, con algunos instrumentos de evidencia corta, de bueno, malo, regular, etcétera. Y ya la formal sí se necesita ir trabajando bajo un sistema, por ejemplo, de rúbrica, de observación más de producto o de la secuencia, digamos, de lo que uno busca como perspectiva de evidencia. Y ahí cada sujeto, cada persona, cada estudiante necesariamente debe construir algún producto como evidencia, digamos, de la observación del trabajo pedagógico, que también es muy bonito. Y sobre todo respetar lo que hace, respetar lo que dice y respetar en la construcción que está ejecutando. Y nosotros simplemente tomamos el perfil, el papel, formador, guía, constructor, a pesar de las dificultades que se pueda tomar. Y es por eso que en estos momentos debemos ir también pensando en alternativas digitales y herramientas digitales tecnológicas que puedan funcionar con o sin Internet, que puedan llegar a estos alumnos. Porque a veces también es un reto. Finalizando, el reto no es solamente que el profesor sea un transmisión, o sea, alguien que transmite la información y que tiene la cabeza. Eso dejémoslo a los robots, o sea, a Kipi, o sea, ella puede tener información en su cabeza. Necesitamos fortalecer su autonomía, justamente cambiando el rol de este papel fundamental. Oye, vamos a analizar ese problema, o vamos a construir esto, o te apoyo en la medida de cómo tú estás conllevando. Y como se están formando, el error cambia de ser juzgado a una estrategia más bien, a un aliado de aprendizaje. Y eso tenemos que ir, creo que posicionando, quitando. Tú eres rojo, tú eres azul, tú eres A y tú eres B. Al contrario, oye, tu proceso es este, y tal vez en ese proceso yo te pueda ayudar, pero al final el que hace el producto eres tú. Y tener ese valor axiológico de decir, sí puedes, y tú
no te estás educando para ser un científico, un matemático, digamos, una persona que va a atender en la tienda de la esquina. Tú te estás formando para que seas un buen ciudadano, un ciudadano ético que va a ayudar a su sociedad, a su comunidad, y tal vez cuando algún día seas una autoridad del pueblo o de la nación, oye, tú tomes esas mejores decisiones éticas direccionadas en el buen sentido del comportamiento humano. Tal vez con con ese posicionamiento desde el sentido autónomo. Gracias, Walter. Es una autonomía con responsabilidad. Es una autonomía que requiere de un perfil de docente distinto. Y vamos a ver los resultados. Jimena, nos ayudas así de la parte técnica a ver qué resultados es lo que dice el público, 492 personas conectadas. Fíjense, ¿cuál de los siguientes temas consideras que actualmente es el mayor desafío de la formación docente? El componente emocional, socioemocional, 18%. Investigación, innovación, 13%. El uso de tecnologías, 33%. Y el acompañamiento y la retroalimentación, 38%. ¡Wow! ¿Sí? Contundente. Andrea, tú que estás así liderando, ¿no? Formación inicial docente, ¿cómo sientes que la nueva estructura, el nuevo modelo responde a estos retos? Bueno, de hecho, aborda la formación inicial docente aborda justamente esos 4 temas, ¿no? Como decía, todo el tema del conocer cómo son los niños, cómo aprenden, su desarrollo social, emocional, cognitivo, es una parte importante de los cursos que uno lleva en la formación, que además han estado siempre en las carreras, ¿no? Digamos, no es algo nuevo. La idea es cómo eso lo integras ahora con tu práctica temprana en la observación de los estudiantes en el aula, ¿no? No solo cómo aprendo las teorías de desarrollo y Piaget, ¿no? Sino cómo realmente eso que estoy aprendiendo lo pongo en diálogo con lo que estoy observando al día siguiente en mi práctica pedagógica en el aula, y cómo lo que veo en el aula lo traigo luego a la discusión en la escuela pedagógica con los formadores, expertos, con mis compañeros, y se genera un intercambio mucho más rico, y cómo le damos valor a ese conocimiento que se genera en la escuela y que los docentes generan en la escuela, ¿no? Porque tradicionalmente se le da mucho valor al conocimiento académico que producen los investigadores, los teóricos, pero los docentes tienen un saber, un conocimiento importantísimo que hay que darle el mismo valor y poner en diálogo estos distintos tipos de conocimiento, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante, no solo del modelo peruano, sino a nivel global. Está ocurriendo ahora esta mayor igualdad en el valor y en el peso que se le da a estos distintos tipos de conocimiento que se generan en distintos espacios, ¿no? Y el tema de la retroalimentación y el acompañamiento también es un énfasis fuerte de la gestión, ¿no? Con todo el enfoque por competencias, la evaluación formativa, y justamente toda esta preparación del ser docente para poder acompañar, ¿no? Para poder escuchar sobre todo, ¿no? Creo que la tendencia ha sido, y en todas las carreras en realidad, de los profesores, de los docentes, hablar, porque obviamente tienen mucho conocimiento y quieren transmitir, pero también creo que ahora toca que el estudiante esté más en el centro del proceso de aprendizaje y escuchar más, ¿no? Y desarrollar esa habilidad para escuchar no es fácil. De hecho, nos gusta mucho hablar y decir lo que sabemos, pero a veces toca escuchar y más bien aprender de los estudiantes, ¿no? Y a partir de eso poder luego retroalimentar, ¿no? Así que eso es un poco, yo creo que la fuerza que se le tiene que dar ahora a la formación inicial, y es un reto enorme, ¿no? De las instituciones, además es un proceso complejo, ¿no? Pero estamos, ¿no? Ok, gracias, Andrea. Y para terminar, Walter, ¿qué opinas de estos resultados? ¿Qué le dirías a tus colegas así de tu colegio, de los lugares, en dónde deberían centrar sus balas ahora? ¿En qué retos deberían centrar así sus balas? Bueno, definitivamente creo que empezar a posicionarse más en el aspecto de la creatividad. Ahora, con toda esta pandemia, creo que es muy importante soltar
digamos, esa esencia de la creatividad. ¿Qué hago en beneficio del otro, de mi estudiante? Porque para eso nos formamos, para ser un puente, una ayuda, para ser, digamos, un mediador del aprendizaje. Entonces, creo que es importante reflexionar sobre los puntos creativos y los chicos también, cómo aprender, o sea, cómo explotar la parte creativa en este sentido. Creo que lo otro es incursionar muchísimo más, tal vez en las estrategias virtuales, en las estrategias digitales, en las herramientas, en las cajas tecnológicas que van a ser muy importantes y ya están acá y le tenemos que sacar mucho provecho. Pero no solamente, lo que he hecho es algo clave, Andrea. O sea, los referentes en pedagogía, las teorías pedagógicas del 99.9% periódica, puras psicólogos. Entonces, y muchas personas, o sea, Piaget, Brunier, Vygotsky, Gagne, toda la línea que no está mal, nos han aportado. Ya dejemos esa tendencia y empecemos a construir teorías. Y la teoría nace de la práctica, porque la práctica ayuda a nutrir la teoría y le da base, y luego ya se convierte en una teoría plasmada en papel. Y entonces, más importante, lo que he dicho creo que también es otro reto. Mientras enseñas, puedes hacer investigación, se demuestra que sí, la investigación acción, o sea, cómo tu práctica la transformas en forma de investigación y ya tienes alternativas validadas. ¿Quién mejor validador de las estrategias en pandemia, antes de pandemia, post pandemia que los propios docentes? Creo que es una oportunidad más bien también para ir pensando en estas situaciones, digamos, de empezar a explorar, a buscar alternativas, digamos, de investigación. Creo que el manejo de información también va a ser muy importante y esta construcción de nuevos paradigmas, nuevos retos, creo que también es esa, digamos, esa moción de tenerlo presente. Y sobre todo siempre, ¿para qué educamos? O sea, ¿qué buscamos de nuestros alumnos? Buscamos ciudadanos plenos, ciudadanos éticos, que van a tomar decisiones en el futuro, en la tiendita que van a vender, en la universidad que van a ir, en la sociedad donde se van a desenvolver, digamos, con sus pares, donde van a sobrevivir. Entonces necesitamos, porque con ciudadanos plenos, éticos, con buenos ciudadanos, creo que nuestro país va a ir avanzando y va a ser una buena opción como una barrera inclusive fuerte entre tanto mecanismo de anticorrupción, porque la educación es esa, te va a ayudar, es un puente, es un mecanismo para cambiar tu sociedad, y la educación es un fenómeno social, y los educadores tenemos ese papel, o sea, la pedagogía, la educación, en realidad son herramientas de transformación social, y para eso estamos educando, y esta sociedad justamente que buscamos avanzar, mejorar, potenciar, tenemos buenos elementos, o buenas, digamos, buenas cajas que podemos empujar como profesores, y creo que es tan importante, y como lo ha resaltado Lea, tal vez si alguien te dice, oye, ¿qué es el profesor? Es dictar clases, escribir en la pizarra y, no sé, hablar y que todos escriban, no. Ser profesor es desarrollar el aspecto crítico de un niño, potenciar el aspecto creativo de los niños, es buscar alternativas diferenciadas de cómo aprender, es impulsar la autonomía, es buscar que sean inclusivos los niños, que se respeten entre ellos, es buscar niños innovadores, es tal vez ver ese aspecto de la sensibilidad emocional, el bien común hacia los demás. O sea, eso es la pedagogía, y eso es tan hermoso que los que deciden y los que están en la cancha lo sienten. Entonces, coincido con las cosas y los retos que nos ha propuesto Andrea, y creo que hay que seguir navegando en toda esta situación. Igual, Alea, creo que con todas las reuniones que has hecho, creo que es muy importante alinearlas todo esto, y a nuestros oyentes que están presentes en este importante evento, ¿no? Ojalá que lo tomen desde ese sentido también. Bueno, gracias Walter, gracias Andrea por tus palabras y toda la experiencia, como dices, la teoría nace de la experiencia y todo lo que nos están contando nace de años de práctica, y por favor sigan empujando el desarrollo de mejores condiciones para la formación de los docentes, para el ejercicio de los docentes. Desde este espacio de Educarred estamos impulsando eso, y creo que hay quedado un montón de preguntas, pero hay un montón de preguntas que se pueden responder utilizando los recursos que otros han creado y que están disponibles ahí.
Así que maestros, los invito a visitar todos los recursos maravillosos que están en Educarred, a participar de las capacitaciones, de las comunidades, a seguir alentando a formar ciudadanos y ciudadanas comprometidas con el desarrollo del país. Creo que esto es una profesión que en intercambio con muchas otras profesiones nos va a permitir ese sueño, ¿no? Ese sueño de que cada persona logre su desarrollo individual, pero también colectivo. Ay, gracias por estar acá. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Walter, muchas gracias a todo el equipo de Fundación Telefónica Perú por organizar esto. Y maestros, maestras, sigan en contacto, seguimos organizando más actividades para ustedes y hay muchos materiales para poder seguir innovando, seguir compartiendo y seguir creando. Gracias. Gracias. Gracias, Lea.